Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo, por supuesto, hoy en Venezuela. Le hacemos seguimiento a estos últimos acontecimientos. La delicada situación de orden público en Caracas. A esta hora se desarrolla la Operación Libertad que declaró el presidente interino Juan Guaidó esta madrugada y que sorprendió al mundo. Sectores militares se rebelaron contra Nicolás Maduro, se unieron a Guaidó, permitieron la libertad también del preso político Leopoldo López y juntos se dirigieron a la base aérea militar de La Carlota, uno de los principales bastiones militares del país. Precisamente en el sector de Altamira, junto a esa base militar, se han registrado en las horas del día y de la tarde ataques con arma de fuego contra las personas que han llegado a esa zona en apoyo a Guaidó y que piden la caída del régimen madurista. Tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana atropellaron a manifestantes que se reunieron en las afueras de la base militar. Las tanquetas arremetieron también, eso fueron las imágenes que dieron la vuelta al mundo, contra las manifestaciones que piden la libertad de Venezuela. Y también se han registrado disparos en las calles de Caracas. Que vamos a resistir y vamos a lograr un paso más en el cese de la usurpación. Hablamos de los militares, hoy están aquí, hace falta que se sume el resto, así que nos mantenemos aquí y convoquen a todos que se vengan acá a Altamira en este momento. Operación Libertad comenzó. ¿Qué significan estos acontecimientos de la mañana para el pueblo venezolano, para el madurismo, para Juan Guaidó? ¿Qué motivó a Juan Guaidó a iniciar hoy justamente esta Operación Libertad? ¿Con qué respaldo de la oposición venezolana, de militares sobre todo? Y a nivel de la comunidad internacional, ¿cuenta realmente el presidente interino? ¿Hay una ruta establecida para las próximas horas para lograr el cese definitivo de la usurpación del poder, como lo llama Guaidó? O Maduro, por el otro lado, realmente sigue contando con la lealtad de la cúpula militar. ¿Cómo va a proceder Estados Unidos cuando ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa? De esta manera vamos a iniciar Zoom a la noticia con el análisis y, por supuesto, la información que se genera en vivo desde Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. A salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial. Llamen a todo el mundo y digan que se vengan para acá. ¿A dónde piensan llegar esto? Hasta donde Maduro caiga hoy mismo. Horas tensas, horas de incertidumbre, momentos de violencia, no saber qué es lo que pasa en Venezuela, quién dispara contra quién, quiénes son los militares que apoyan a Guaidó, quiénes son los que siguen apoyando a Nicolás Maduro. Pues desde esta mañana se desarrolla la Operación Libertad, que declaró el presidente interino Juan Guaidó en compañía de militares venezolanos, junto con Leopoldo López, y tras sostener una reunión en la base aérea militar de La Carlota, Guaidó salió a las calles donde cientos de personas lo acompañaban con el objetivo de llegar al centro de Caracas. Los ciudadanos han salido a manifestarse, pero han sido dispersados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía. Hace unos momentos, Noticias RCN y NTN 24 transmitieron el momento preciso en el que oficiales uniformados disparaban fusiles de alto poder en las calles de la capital. Represión, violencia por parte del madurismo es lo que se está viendo en las calles. Y hay otras imágenes que están dando la vuelta al mundo. La brutal represión contra manifestantes por parte del régimen de Maduro en Caracas. Tanquetas atropellaron a los ciudadanos que atendieron el llamado del presidente encargado Juan Guaidó de apoyar la Operación Libertad. Lo ven ustedes ahí, violencia, represión. Las fuerzas del régimen atacan a civiles que en estos momentos en las calles piden democracia y la salida inmediata de Nicolás Maduro. Pese a la crudeza de estas acciones, de estas imágenes, los manifestantes todavía en menor número, y eso vamos a ponerlo ahora en contexto en Suma de la Noticia, se mantienen firmes justamente en ese sector, en el distribuidor de Altamira, una de las principales autopistas de la capital venezolana.
Quiero saludar hoy a Pedro Pedrosa, él es consultor político, el militar retirado, autor del libro Así se exportó la revolución, nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Y Jairo Libreros también está con nosotros aquí en el Centro Internacional de Noticias, analista permanente de NTN 24. Los dos, mil gracias. Jairo ha estado también desde muy temprano en nuestras salas de redacción, monitoreando lo que sucede en Caracas. Y la conclusión a la que llega también la comunidad internacional, Jairo, bienvenido, es que esto no es un golpe de Estado. Así es, Andrea, buenas tardes. Hay que tener en cuenta que de un juego muy importante de definiciones relacionadas con golpe de Estado, tanto en su concepción tradicional como la contemporánea y muy seguramente en ese ejercicio de prospectiva relacionado con las palabras, creo que no hay un golpe de Estado, uno podría decirlo, porque un golpe de Estado es la ruptura del hilo democrático. Esa es la primera definición y es la definición que mayor consenso tiene en Europa y en el derecho anglosajón. Y en Venezuela hace mucho tiempo no hay democracia. No hay democracia, entonces no habría lugar a esa ruptura. Otro elemento coincidente de las múltiples ejercicios semánticos que hay sobre este particular gira en torno de una acción violenta en donde hay una participación del establecimiento militar y en este caso esa acción violenta no se dio, no hay un ataque claramente definido, planificado con una operación que se puede identificar por parte de diferentes actores. Todo lo contrario, lo que hemos visto en las últimas horas, aproximadamente desde las 8 de la mañana hora Bogotá, es una respuesta que poco a poco sube la temperatura en materia represiva. Quien ha hecho uso de, entre comillas, la fuerza o de la violencia del régimen son precisamente las fuerzas bolivarianas que son leales a la dictadura de Maduro. ¿Y si no hay un golpe de Estado, qué hay? ¿Qué está pasando en Venezuela? Yo creo que estamos en un levantamiento político, un concepto que tiene también respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. Son palabras coincidentes. Es un levantamiento político que lo que busca, mediante el ejercicio de la capacidad popular de copar las calles, los espacios, un cambio de régimen. Es el concepto que hay en estos momentos, un levantamiento político con apoyo militar, pero no hay un ejercicio de violencia ni de fuerza. Pedro Pedrosa, él es militar retirado. Pedro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Usted coincide con Jairo Libreros? Esto no se llama y no hay cómo llamarlo un golpe de Estado como lo está diciendo el madurismo y como lo dice Diosdado Cabello. Bueno, ante todo, saludos Andrea, saludos Jairo. No, en efecto, partiendo del hecho de que en Venezuela no existe república desde hace mucho tiempo, precisamente por la ruptura del orden constitucional, no podríamos hablar de un golpe de Estado. Lo que sí tampoco hay es una operación militar, ¿no? Porque ese escenario idílico que señala Jairo, donde la gente copando los espacios en la calle logra el derrocamiento de la tiranía, eso probablemente ocurra en dictadura, pero no en una tiranía. Y eso lo aclara muy bien Norberto Bobbio en su libro Estado, Política y Sociedad, ¿no? Y en Venezuela lo que se vive, y yo soy pesado en reiterar esto, lo que hay en Venezuela es una tiranía que tiene cooptada y que tiene bastante bien engrasada a la cúpula militar. Pedro, Entonces, pero eso es claro, lo de la tiranía, pero ¿qué ha sucedido el día de hoy? Quienes ven las imágenes en la comunidad internacional, mira, ¿de qué hablamos? Básicamente, Andrea, básicamente lo que hemos hablado es de que hoy Leopoldo López salió a la calle junto con el presidente interino Juan Guaidó, apoyado por un grupo de militares. Un grupo de militares que no son unos alzados que salieron de un batallón, sino que son la gente de la misma compañía que presta seguridad a la Asamblea Nacional. Con eso no, tú señalas que tomaron la base aérea de la Carlota. Leopoldo López nunca entró, ni Guaidó, ni esos militares jamás entraron a la base aérea de la Carlota. De hecho, más tarde veíamos, después de este pronunciamiento, al rato, en el transcurso de la mañana, veíamos enfrentamientos entre los militares que están dentro de la base aérea de la Carlota y los manifestantes que estaban en la avenida Francisco Fajardo, que es la arteria vial que pasa por delante del aeropuerto de la Carlota y de la base militar de la Carlota. Perdón, posteriormente insisto, unas palabras diciendo que inició la Operación Libertad, pero lo que yo no veo es, yo te digo, no hay un golpe de Estado, pero no hay tampoco una operación militar para la liberación de Venezuela. Hay un alzamiento político, pero... Pongámosle un nombre. ¿Hay cómo ponerle un nombre a lo que está pasando?
Bueno, pues, dolorosamente pudiésemos a esta hora, a menos que haya algún cambio de destino, algún golpe de timón, podríamos llamarlo un intento fallido por derrocar a la tiranía. Jairo, ¿qué opina usted de eso? No, yo me mantengo en mi opinión. Yo creo que es un levantamiento político, por lo menos es un concepto que está en la ciencia política y que tiene respaldo en el derecho internacional. Un levantamiento político porque creo que sí hay una expresión popular de apoyo a dos liderazgos claramente identificados, como es Juan Guaidó y Leopoldo López. No hubo presencia militar, no hubo operaciones militares y es un golpe que lo que busca es demostrar la capacidad que tienen ellos de chocar por cuenta del descontento popular con la dictadura, con el régimen que en estos momentos está en Miraflores. Yo creo que no va a pasar algo mayor, pero creo que es un punto igualmente interesante porque demuestra que se puede volver a esas épocas de la protesta continua, la salida de Leopoldo es interesante y desde otro punto de vista confirma también que el señor Juan Guaidó, presidente interino en Venezuela, sigue teniendo un liderazgo claramente identificado. Desde por la mañana en Noticias RCN y en NTN 24 tuvimos la oportunidad de cubrir las diferentes intervenciones que hizo Leopoldo López y siempre se refería a Juan Guaidó como el presidente interino. Siempre se mantuvo esa línea de reconocimiento que creo que es muy importante porque demuestra de un lado la madurez de la oposición y del otro lado que tienen propósitos comunes y conjuntos para sacar a Maduro y instaurar un gobierno de transición que permita convocar elecciones. Pero coincidiría usted con Pedro Pedrosa al decir que si le podemos o le tenemos que poner un nombre, en este momento es un intento fallido de sacar a Nicolás Maduro del poder. No, yo creo que es un levantamiento popular que gira en torno del descontento o el malestar social con la dictadura. Otro más, Jairo. Yo creo que sí, otro más. Es más, hay que tener en cuenta que si existiera una operación militar, yo creo que sí podríamos hablar de una intentona fallida o de un movimiento que no alcanzó a tener el objetivo destinado de sacar a Maduro, pero yo creo que esto hace parte de diferentes levantamientos políticos, así lo definen. No tendría otra palabra para describirlo. ¿Qué más ha pasado a lo largo de la jornada? Bueno, a Nicolás Maduro no lo hemos visto, él no ha aparecido en público desde que comenzó la operación, solo publicó un mensaje en redes sociales que comenzó con la expresión nervios de acero. Dijo que cuenta con el apoyo de las fuerzas militares y llamó a sus simpatizantes a una movilización. Según los ministros de Maduro, la situación está controlada y califican a los militares leales a Guaidó de traidores. Casi 4 horas después del alzamiento contra el régimen, Nicolás Maduro se pronunció sobre la situación. Nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las REDI y SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Pidió a sus adeptos acompañar al madurismo. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. El llamado segundo del régimen Diosdado Cabello aseguró que los militares que apoyan al presidente interino Juan Guaidó tendrán que asumir su responsabilidad. A otros fueron voluntarios y cada quien que asuma su responsabilidad. Aquí no queremos lloriqueo. Minutos antes llamó a los colectivos a movilizarse al Palacio de Miraflores para, según él, defender a Maduro. Hacemos un llamado que se vengan para el Palacio de Miraflores inmediatamente, todos los planes motorizados, todos los milicianos, a la VH, los patrulleros, las patrulleras. El ministro de Defensa de Maduro dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme en defensa del régimen. A reafirmar nuestro compromiso de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de defensa a las instituciones, de lealtad a la patria. Pedro, en momentos donde hay o golpes de Estado o levantamientos militares tiene que haber una cabeza. Y yo siento o pienso, ustedes son los expertos, que no hay cabeza. Porque en este caso, el ministro de Defensa, ese que veíamos, que dice somos leales a las fuerzas de Maduro, pues es leal a la fuerza de Maduro, es el ministro de Defensa, y en ese caso pues él es el jefe de los militares. Mientras eso no suceda y Vladimir Padrino y esas fuerzas militares sigan al lado de Nicolás Maduro, en Caracas no va a pasar nada, Pedro. Absoluto, yo reitero, y Jairo y yo nos conocemos, y cuando yo presenté mi libro allá en Colombia, Jairo me entrevistó, sí. Y por cierto ya pueden conseguir mi libro también en Kindle, ¿verdad?, en la versión digital, sí, pero estos regímenes, este tipo de regímenes no salen por un levantamiento político. Este tipo de regímenes no salen ni que la gente se plante en la calle, hiciéramos 2, 3 días, 10, una semana corrida. O sea, un alzamiento tipo lo que ocurrió en Egipto hace ya unos cuantos años, no lo hemos tenido en Venezuela con la persistencia que fue en Egipto, y este es un régimen que
por su trayectoria en el tiempo y por el know-how que ha desarrollado, es un sistema antifragilidad. O sea, él se ha preparado para este tipo de cosas, que intenté explicarlo hace poco en una entrevista y no me dejaron, ¿no? Eso me alegra a mí, no, eso a mí me molesta muchísimo. O sea, yo qué más quisiera que acabara la tiranía de una vez aquí en Venezuela. Pero, al parecer, y según declaraciones del señor Bolton, la oposición venezolana ha intentado negociar con este alto mando. Quiero hacer énfasis en esto, con este alto mando. Sí, Jairo, frente a eso. La posibilidad o sea, no van, o sea, este alto mando no va a abandonar a Maduro. Tú me preguntabas por una cabeza. Exacto. Esta mañana decían que era el general Ornella Ferreira, y resulta que el general Ornella Ferreira apareció al lado de Vladimir Padrino y apareció tuiteando que era leal a Maduro. De manera que la oposición, si lo que quiere es acometer una acción de este tipo, tiene que crearse su propio alto mando, tiene que negociar con gente que no esté involucrada con el chavismo y convencerlos de que una acción de este tipo los va a llevar no solo al poder, sino a desplazar a la tiranía. Jairo, frente a eso es interesante por lo que yo decía. ¿Quién es la cabeza? Mientras un ministro de Defensa que maneja las fuerzas militares, y lo veamos, somos leales al régimen de Nicolás Maduro, pues realmente ¿qué puede pasar? Y lo otro, no sé si usted difiere en cuanto a lo que dice Pedro, que ¿cómo lo llama usted? Un levantamiento político. Realmente, pues, si puede hacer algo o no en un país, cuando de todas maneras ya vemos en las calles, y si producción me ayuda, esas imágenes fuertísimas de las tanquetas contra los civiles, contra la propiedad privada, contra la gente en la calle. Eso prende otra alarma que ya no es solamente nacional, sino internacional, Jairo. Son muchos temas, Andrea, pero quiero empezar por uno. Es cierto, yo tuve la oportunidad de hablar con Pedro de un libro muy importante que vino, lo presentó acá en NTN 24, y en muchos elementos coincidimos. En segundo lugar, creo que las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver en nuestra transmisión, pues demuestran el verdadero talante de la dictadura de Miraflores, un régimen que no tiene ningún límite al momento de utilizar de manera generalizada la violencia. Utilizó esas tanquetas, no le importa la vida, la integridad de los propios ciudadanos venezolanos, demuestra el talante violento y muy seguramente hasta dónde puede llegar por garantizar que se mantenga en el poder. Y en tercer lugar, hay el cual yo difiero un poco, o quizás mejor complemento la apreciación de Pedro. Yo creo que sin duda se debe buscar una negociación diferente, si es el caso, con personas que representen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que sea leal al régimen dictatorial de Maduro. Pero creo que también hay un ejercicio de tiempo atrás donde la comunidad internacional, aparentemente dicen diferentes fuentes de inteligencia, ha buscado permear, bloquear, afectar la lealtad que tienen muchos miembros, sobre todo mandos medios, frente a lo que ocurre en Venezuela. Sin duda no hubo una toma de la Carlota, pero sí hubo unos intentos muy interesantes. Hay que tener en cuenta que la Guardia Nacional durante muchos años fue quizás el objeto que más le preocupaba a Chávez cuando estaba en el gobierno. Trató de destruirla, la minimizó, le montó una policía, luego la logró controlar, pero fíjate que hoy irónicamente algún sector importante está con él. Creo que esa resistencia se mantiene. Y la segunda, vinculada a la Carlota, hay unidades aparentemente de la Fuerza Aérea que no están con esta cúpula que actualmente está en el poder, que termina siendo pues el bastón y el bastión más importante que tiene Maduro para reprimir a la sociedad. Vamos a una primera pausa, si les parece, ya venimos, seguimos con el análisis, imágenes en directo desde Caracas, y viene en nuestro segundo bloque Moisés Naim. Él es director del programa Efecto Naim de NTN 24 y vamos a conversar con él. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, analizamos lo que ha sucedido a lo largo de estas horas de la madrugada, la mañana, la tarde en Caracas, porque han transcurrido alrededor de 8 horas desde el anuncio de esta Operación Libertad. Desde ese momento y durante toda la mañana pues se han movilizado cientos de venezolanos a la base militar La Carlota en apoyo a Juan Guaidó, pero el régimen de Nicolás Maduro y colectivos armados han reprimido a los ciudadanos con bombas lacrimógenas, con embestida de tanquetas, con disparos. Estas son las imágenes de los enfrentamientos que ocurren en Altamira.
Uniformados que apoyan a Juan Guaidó se mezclan entre los ciudadanos que llegaron a la base militar de La Carlota a respaldar al presidente encargado. En las imágenes se observa cómo la represión los obliga a protegerse de los disparos. Hay intercambio de disparos entre la Guardia Nacional dentro de La Carlota. Incluso uno de los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que apoya a Guaidó, al parecer se ve afectado por los gases. De inmediato, un civil lo atiende. Otros, agachados sobre el pavimento sin soltar la bandera de su país, intentan cubrirse de las balas de los enfrentamientos. Cientos de personas desde muy temprano empezaron a llegar a la base militar La Carlota. Esta es la panorámica del lugar en la que se han dado los enfrentamientos durante la mañana y donde han hecho presencia los llamados colectivos armados. Quiero saludar hasta ahora a Moisés Naim, él es director del programa Efecto Naim de NTN 24, él se encuentra en Bogotá, Colombia. Moisés, bienvenido, gracias por estar con nosotros, siempre un gusto y un lujo tenerlo aquí en NTN 24. Hola Andrea, gracias por la invitación, es un placer. Dos espías en Caracas, título de su novela, muy popular por cierto aquí en la Feria del Libro en Bogotá, y que nos cae como anillo al dedo en estos momentos, Moisés, porque habla de la inteligencia y sobre todo el tema de la inteligencia cubana. Y aquí es esto que tal vez hemos obviado en un día como hoy, es ¿qué papel está jugando la inteligencia cubana en momentos como estos para garantizar la estabilidad de Maduro, pese a que la gente está en las calles, pese a que están atropellando a gente con tanquetas, pese a que puede haber heridos, puede haber muertos, que la comunidad internacional rechaza a Nicolás Maduro? ¿Por qué Nicolás Maduro sigue como sigue en Caracas y cuál es el papel de la inteligencia cubana en estos momentos? Bienvenido. La inteligencia cubana, los servicios de seguridad, los servicios de represión de Cuba, han estado muy presentes en Venezuela, pero lo hacen muy bien, lo hacen de una manera clandestina, subversiva, invisible, etcétera, pero han tenido un rol fundamental. Y hoy se cometieron un error que es muy interesante y es de las primeras veces que cometen este tipo de error. Está circulando, y esto lo pueden ver todos en sus cuentas de Twitter, un tuit que mandó el ministro de la Defensa, el general Padrino, y es un texto donde simplemente denuncia a Guaidó y a su gente, etcétera, etcétera. Ese texto idéntico fue enviado por Twitter por el presidente de Cuba. Entonces es muy interesante ver cómo están perfectamente sincronizados y cómo realmente uno podría pensar que el ministro de la Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, pues está perfectamente sincronizado con el presidente de otro país, de Cuba. Es decir que en estos momentos, Moisés, que sin la inteligencia cubana y sin Cuba todavía en Venezuela, Nicolás Maduro no sería nadie. ¿Es quien realmente lo está manteniendo? A Nicolás Maduro lo mantiene una serie de fuerzas, que no hay duda, donde los cubanos juegan el rol muy fundamental. Él siempre ha sido un agente de ellos, él ha sido una pieza de ellos. Pero también hay otras fuerzas, ahí están los narcotraficantes, y están los rusos, y están los chinos, y están las dictaduras del resto del mundo que lo están apoyando. Y también hay todo un entramado criminal ilícito de traficantes, contrabandistas, donde lo que importa en este momento son estas redes de apoyo con las que él cuenta, que tienen una textura muy criminal, y ahí están los colectivos, están las milicias armadas, que hemos visto llamadas casi de emergencia, donde los convocan al Palacio de Miraflores, a la sede de la presidencia. Les piden a todas las milicias, a todos los colectivos armados que se vayan para Miraflores. Obviamente están muy preocupados, ¿no? Moisés, en estos momentos, ¿cuál es el balance de lo que usted ha visto desde la madrugada, con la salida de Leopoldo López de su casa, la llegada a este fuerte, lo que ha pasado en las calles? En estos momentos, Diosdado Cabello acaba de decir que las fuerzas de oposición pues están derrotadas. ¿Cuál es su balance del día de hoy? Es muy temprano, Andrea, es muy temprano. No sabemos, por ejemplo, hay un dato de que Leopoldo López está en la Embajada de Chile, junto con su esposa. Su esposa ya estaba allí y él llegó hace un tiempo y está ahí. No sabemos qué significa eso.
Es todo muy opaco, está todo muy en movimiento. Hay negociaciones de todo tipo andando, hay negociaciones dentro de la oposición, hay negociaciones entre la oposición y algunos representantes del gobierno, hay negociaciones dentro de la comunidad internacional. Voceros de Estados Unidos han reconocido que han estado en negociaciones con altos funcionarios del gobierno de Maduro, pidiéndoles, negociando con ellos una especie de amnistía si Maduro salía del poder. Entonces hay todo tipo de cosas que están pasando a una gran velocidad y muy opacas todas, muy poco, no es fácil discernir qué es lo que está pasando realmente. Sin embargo, podemos hablar de un paso más para sacar a Maduro de Miraflores. ¿Usted lo ve así? Porque me llamaba la atención unas declaraciones de Borges, de Julio Borges, que decía, es el séptimo intento. Y hasta eso puede haber una lectura. El séptimo intento fallido, el séptimo intento y nada pasa, o según Borges es el séptimo intento, que esto significa pues que están mucho más cerca, Moisés. No lo sabemos, no lo sabemos. Todos estamos muy ansiosos de tener respuestas y tener juicios definitivos acerca de lo que pasó y lo que va a pasar y sus consecuencias, pero lo responsable, lo sensato, lo cierto es que no está claro. Y yo creo que eso no está claro para Nicolás Maduro, ni está claro para Juan Guaidó. La situación está en plena transición, en plena efervescencia. Es un día importante, no hay dudas de que no es un hecho menor que el prófugo de la justicia, uno de los presos más cuidados de Venezuela, que fue Leopoldo López, fue sacado y fue liberado hoy, ¿no? Eso no es una cosa menor. Él estaba muy bajo el cuidado de los servicios de inteligencia del gobierno y sin embargo logró salir con la ayuda de ellos. Eso es un dato muy importante. Usted me lleva a esa pregunta. Lo de Leopoldo López, no solo que pues, lo está confirmando el embajador de Venezuela en Chile, lo que usted dice que se ha pedido pues ayuda a la embajada en Chile, pero lo que pasa primero, la salida de su casa, es decir, como el simbolismo de dejar ser un preso político, ¿qué impacto político interno tiene, Moisés? Enorme, enorme. Leopoldo López es un símbolo. Leopoldo López empezó hace 5 años. Él llamó a la gente a que saliera a la calle a tratar de sacar a una dictadura, la dictadura de Maduro, y bueno, ahí terminó preso y pasó 5 años preso, detenido, fue sometido a maltratos, fue acallada su voz. Este es de los políticos más carismáticos que tiene la oposición en Venezuela, claramente. Él ha estado en estrecha coordinación con Juan Guaidó en todo este proceso y repito, para el gobierno era importantísimo tenerlo preso o detenido en su casa sin que y hoy lo tenía súper protegido, súper vigilado, súper encarcelado realmente, y bueno, y logró salir gracias a la complicidad, al apoyo, a la solidaridad de los miembros de los cuerpos de inteligencia que estaban a cargo de su custodia. Hay un llamado de Colombia, Moisés, a una reunión de urgencia del Grupo de Lima. En este momento, con toda la acción que ha tenido el Grupo de Lima a lo largo de los meses y ya años, ¿qué tendría que hacer o qué debería hacer o cuál debe ser la posición, además de lo que ha hecho, de decir rechazamos la violencia, pedimos la salida de Nicolás Maduro, si se decida a una reunión de urgencia, ¿cuál puede ser el siguiente paso del Grupo de Lima? ¿Cuál debería ser? Es muy importante, el rol del Grupo de Lima ha sido importantísimo. Y es muy importante que esa es una señal al resto del mundo. Las democracias de América Latina repudian a Maduro y consideran a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Ese es un mensaje al resto del mundo que es muy importante, que hay que reiterarlo y hay que apoyarlo. Y luego hay todo tipo de negociaciones andando, como ya he dicho, donde el Grupo de Lima y algunos de los principales cancilleres más involucrados están activamente conversando con gente dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Cuando usted habla, Moisés, de negociaciones e incluso con pues, esferas del tema político de Nicolás Maduro, preguntamos, ¿qué puede estar ofreciendo Estados Unidos a estas personas? ¿Qué puede ofrecer la comunidad internacional?
Bueno, muchas de estas personas han sido afectadas muy fuertemente por las sanciones personales que les ha impuesto Estados Unidos a sus activos, a su capacidad de movilizarse por el mundo, a su capacidad de operar internacionalmente. Entonces muchos de ellos podrían estar muy interesados en recuperar, ellos van a ser perseguidos por muchos años si esto sigue así. Y entonces la posibilidad de tener una amnistía a cambio de que Maduro se vaya, y que ellos puedan inclusive formar parte de un proceso político puede ser muy interesante y atractivo para alguno de ellos. Moisés, finalizo con esto, con algo que se me escapó de una cuestión que usted dijo, que también que falló la inteligencia en el caso de Leopoldo López, o que se saltaron a la inteligencia. Pues en los próximos días sabremos qué fue realmente lo que pasó, pero en ese interín podemos decir que el SEBIN tiene también una fracción que la inteligencia, y volvemos un poco a su libro, y hago énfasis en estos 2 espías en Caracas, está en la Feria del Libro en Bogotá, su novela, trata del tema de la inteligencia. Aquí en estos momentos ¿se le está resbalando la inteligencia a Nicolás Maduro? Absolutamente, no hay duda que este es un fracaso importante y esto no ocurre porque unos funcionarios de bajo nivel deciden mirar para otro lado. Esto ocurre con la activa participación del general que está a cargo de eso, con los funcionarios de más alto nivel que están a cargo de eso, y es una señal muy importante de que dentro del gobierno no es un monolito y hay fracciones, fisuras, enfrentamientos, divergencias, traiciones, y también hay solidaridades. Entonces esa turbulencia de cosas la que va a definir mucho lo que va a venir hacia adelante dentro del gobierno. Sí. Moisés, finalizo con esto y vuelvo a su libro. Esa historia de amor, no voy a dañarle el libro a nadie, por supuesto, pero ¿termina bien o termina mal? Y a esto me refiero a, ¿la historia de Venezuela termina bien? Sí, Venezuela va a terminar bien. Venezuela tiene gente. El valor, la verdadera riqueza de Venezuela no es su petróleo, es su gente. Y esta gente que está en las calles siendo maltratada, algunos de ellos siendo asesinados, pero luchando por su libertad, la van a lograr. Tarde o temprano Venezuela será libre, democrática y próspera. Moisés Naim, él es director del programa Efecto Naim de NTN 24 en Bogotá, nos acompaña. Mil gracias, Moisés, siempre es un gusto, como lo dije al inicio, y un lujo tenerlo, muy amable. Gracias, Andrea. Gracias, una buena tarde. Jairo, muchas revelaciones, cosas muy importantes que habla Moisés sobre el tema de inteligencia, que por supuesto voy a pasar también a Pedro, que es militar retirado y conoce ese campo muy bien, y usted en el tema de seguridad. Aquí podríamos decir que uno de los grandes golpeados es la inteligencia de Nicolás Maduro. Por ende, la inteligencia cubana. Las dos. Yo creo que existe una inteligencia venezolana, pero que está supeditada realmente a los intereses de la inteligencia cubana. Y la inteligencia cubana ha demostrado en diferentes ejemplos, o por lo menos así se ha vendido de una manera muy exitosa, como una inteligencia efectiva, capaz, precisa, que en el tema de inteligencia humana difícilmente se puede encontrar un servicio o algún otro organismo que le pueda dar la batalla. Fíjate una cosa que me llama mucho la atención, en el libro que acaba de ser publicado por parte del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pero también por el libro que publicó su jefe negociador en La Habana, decía que la inteligencia norteamericana, los rusos, los españoles, los franceses coincidían en que la mejor inteligencia humana del mundo era la cubana, pero en el ejemplo que traemos a colación, lo que hemos vivido en el día y por las frases de Moisés Naim, está claro que la inteligencia tuvo una falla, no tuvo la capacidad de advertir lo que estaba ocurriendo, tampoco dibujó los cursos de acción necesarios ante un levantamiento político y mucho menos garantizó una capacidad de respuesta en términos políticos, en términos logísticos y en términos eminentemente militares que demostrara su capacidad, su formulación estratégica, y ese vacío que hemos encontrado y que describe muy bien Moisés Naim en su intervención, yo creo que es un punto que hay que tener en cuenta. Muy seguramente es necesario trabajar en mejorar la recogida de información y que los analistas que apoyan la toma de decisiones del presidente Guaidó tengan la capacidad de formular mejores cosas. Entonces, Jairo, y entonces eso abre una brecha muy importante que no es solo el tema militar. Pedro, voy con usted. Eso, ahí está la clave, el tema militar, el tema de inteligencia, perdón. ¿Usted se va por ese lado también? Si se sigue resquebrajando, si sigue habiendo una fisura, como dice Jairo, en la inteligencia, sobre todo con la cubana, ¿podría ser más fácil sacar a Maduro de Miraflores que llegar al fin de este régimen? Bueno, pues básicamente todas las acciones de tipo militar o
incluso cualquier acción estratégica en la empresa, en la vida humana, se basa en la obtención y procesamiento de información, que la obtención de información para su posterior procesamiento es lo que terminamos llamando inteligencia. Por cierto, circuló que uno de los conjurados o de los involucrados en este movimiento militar sería el general Christopher Figueira, que fue nombrado director del SEBIN después de que el anterior, de apellido López, creo que es, fuese destituido después de que arrojaran a Fernando Albán desde el piso 10 de un edificio, de una sede del SEBIN. ¿Hay resquebrajamiento? Sí, entonces sí, hay un resquebrajamiento dentro de la institución militar. Lo que no hay es recolección de inteligencia de este lado, lo que no hay es ese procesamiento de información que permita tomar decisiones acertadas. La inteligencia cubana, yo voy a recalcar esto, yo señalo eso también en mi libro, en Así se exportó la revolución. Eso fue una de las primeras cosas. En el primer convenio que Chávez firma con Fidel Castro en el año 2000, se prevé la importación del aparato de inteligencia cubana. Claro. Entonces, cuando aquí hablan de los militares que son chavistas, no, en realidad lo que pasa es que esa fue la institución que fue la primera en ser permeada por esa inteligencia y la primera en ser objeto de destrucción por parte de la tiranía chavista. El otro problema que enfrenta el régimen, ¿cuál es? Que ellos, en su afán de captar y de comprar voluntades, han subido la cantidad de oficiales que ascienden al grado de generales y almirantes en una manera desproporcionada. O sea, en Venezuela es una fuerza armada de alrededor de 120.000 hombres que tiene alrededor de 2.500 generales y almirantes. Por supuesto que en ese incremento de número de oficiales generales debe haber muchísima gente que no está de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela, pero reitero, esa gente está sometida a un aparato de inteligencia muy bien diseñado y que ejerce un control muy efectivo dentro de la institución militar. Ahora, Jairo, en este tema siempre ha habido impaciencia. Quienes dicen que cuando se nombró a Juan Guaidó y Juan Guaidó empezó a nombrar a sus cancilleres y se armó el gobierno interino, había una efervescencia sin duda alguna. Claro. El tiempo ha pasado y a veces hay quienes dicen que esto es como un globo, se le ha ido yendo el aire y el aire se le ha ido desapareciendo a Juan Guaidó, por ende a este globo de encontrar la democracia en Venezuela. ¿Esto es un impulso? Nuevamente, esto es como llenar el vaso de agua mineral, de agua con gas y volver a subirlo a una máxima expresión donde incluso la gente o los venezolanos que estaban como desinflados, es la palabra que buscaba, desinflados frente a lo que sucedía, hoy pueden tomar un poco más de aire, un respiro nuevo. Andrea, yo creo que es una bocanada de aire fresca para los críticos, especialmente de Juan Guaidó. Yo creo que Juan Guaidó no tiene una preocupación mayor sobre este particular. Claro que tiene el interés de salir rápidamente de este trance, garantizar un gobierno de transición y convocar a elecciones. Nadie puede llamarnos a pensar algo diferente. Sería mezquino hacerlo, pero hay que tener en cuenta que ha pasado que 3 meses y una semana aproximadamente. Él llega a la presidencia interina el 23 de enero, ha pasado muy poco tiempo. Hay que tener en cuenta que los chavistas llevan 20 años en el poder y yo creo que independientemente de esas dos variables, lo que ocurre hoy le da un oxígeno a muchas personas que han apostado por Guaidó, que confían en él y de manera particular calma las críticas que muy seguramente en diversos sectores afines al liderazgo de la oposición en estos momentos el presidente Juan Guaidó pues le va a dar mucha tranquilidad. Creo que las respuestas internacionales son importantes, hay declaraciones desde Estados Unidos pasando por Colombia y llegando a Chile que son muy interesantes. El presidente Mario Abdo Benítez de Paraguay también ha apoyado este tipo de iniciativas y solicita que se le dé un apoyo especial a lo que ha ocurrido. La declaración, por ejemplo, del gobierno español es muy importante. Lo que ha ocurrido hoy le da fuerza, le da energía a Juan Guaidó y demuestra que no es pasajero su interés y que todavía hay muchas cosas que se pueden conquistar, por lo menos en el corto plazo. Vamos a una nueva pausa aquí en Zoom a la noticia. Lo que presentamos son imágenes en vivos hasta ahora de algunas partes de Caracas. Sin duda, el enfrentamiento pues ha bajado, pero sigue la represión en las calles. Diosdado Cabello hace pocos minutos dijo que las fuerzas de la oposición estaban totalmente derrotadas, pero de todas maneras, como decía Moisés Naim, todavía es muy temprano para saber realmente qué puede pasar en Venezuela. Vamos a otra pausa, ya volvemos aquí en Zoom a la noticia.
Seguimos aquí en Suma la Noticia. Pedro, desde hace unas semanas atrás, hay quienes dentro de la oposición, y lo que decía Jairo es muy interesante, dentro de los que no creen en la estrategia de Juan Guaidó, hablaban de invocar el artículo 187, numeral 11, que corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Eso lo podemos llamar como una intervención militar, para otros hablan de simplemente misiones militares extranjeras en Venezuela. María Corina Machado hizo ese llamamiento también a Juan Guaidó. ¿Usted cree que ese es el momento, que este es el momento? Mira, lo que pasa es que, y no te señalo a ti, Andrea, a mí me da mucha risa cuando hablan de la activación del artículo tal, como si la norma jurídica fuese azufre que tú le echas agua y entonces reacciona y echa humo. Eso no es así, eso está ahí. Y ¿quién puede negarse, verdad? O sea, yo quisiera ver si hay algún sindicato o grupo de franceses que se hayan molestado por el día D, por el desembarco aliado en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos invertido un bloque completo de este programa hablando de la inteligencia cubana. Hemos visto aviones rusos llegar a Venezuela. Sospechamos que hay células de grupos fundamentalistas, además de que esa mentira de Juan Manuel Santos de que Colombia se pacificó. Lo único que ocurrió fue que la FARC y el ELN terminaron de mudarse para Venezuela con la anuencia de la tiranía comunista venezolana. Entonces, siendo Venezuela un país ocupado, ¿qué problema habría en que alguien viniese a desalojar a los invasores de Venezuela? Yo no sé cuál es el prurito de la comunidad internacional, el miedo que le tienen. Estamos en una regresión absoluta. A nivel mundial estamos viendo situaciones regresivas que nos llevan a épocas que creíamos haberlas superado, y eso nos puede agradar o no. La cuestión es que tenemos que enfrentarlas. Entonces, ahí está ese artículo de la Constitución. Los responsables de hacer que eso funcione o no son la dirigencia política que está ahorita, que constituye la cúpula opositora. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ellos tendrán sus razones, ¿no? Parece que es más importante lograr una negociación con el chavismo para que no pase nada, a definitivamente llevar a Venezuela y a todos nosotros los venezolanos a enfrentar de una buena vez los errores que hemos venido cometiendo en los últimos 20 años, para de una vez despojarnos de ellos. De manera que eso de que si yo lo creo pertinente o no es irrelevante. Eso está ahí, eso no sería en lo absoluto escandaloso, y queda de manos de la clase política decidir qué vas a hacer con eso. Jairo. Yo creo que es un artículo importante, yo creo que es una carta que se puede jugar. Traigo a colación, Andrea, las palabras que hace un par de horas pronunció el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, sobre que este tipo de situaciones está dejando casi sin cartas o con una sola carta en el abanico de posibilidades a los Estados Unidos, y todos sabemos que habla de la opción militar. El gran problema, yo creo que no es ni siquiera invocarlo, y en eso difiere un poco de Pedro. Creo que el problema es conseguir un país que esté dispuesto a poner a disposición de Juan Guaidó sus fuerzas militares para que ingresen a territorio venezolano. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que en todos los casos, sin excepción, el país que está indicado a servir de pie de playa, o por lo menos de prestar el mayor apoyo logístico en términos territoriales, en términos aéreos y en términos marítimos, es precisamente Colombia. Y yo creo que Colombia no tiene esa capacidad ni está interesado en involucrarse. Cuando digo que no tiene la capacidad, sin duda tiene una agenda todavía muy complicada en seguridad, y en segundo lugar, no creo que el presidente Iván Duque tenga la fuerza para convencer al Congreso en estos momentos de habilitarlo para facilitar territorio colombiano como lugar de tránsito de tropas internacionales. Yo creo que es una opción importante, es una opción que, independientemente de si se usa o no, debe tener en cuenta la opinión colombiana, pero creo que ese sería ya el último recurso. Creo que existen otro tipo de mecanismos. Creo que lo de hoy demuestra que se puede tener un ejercicio de pulso político con la dictadura, y que muy seguramente vamos a necesitar más jornadas como esta para garantizar que el señor Maduro y toda su corte de personas que lo apoyan se vayan y llegue la democracia. Usted hablaba, Pedro, y me quedan 3 minutos de programa, les pido a los dos brevedad, de
un intento fallido de sacar a Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, hay que rescatar algo de esta jornada que aún no termina, solo con el hecho de que Leopoldo López esté fuera de su casa, en libertad, así esté en la embajada chilena, pero y su familia, eso es un punto a favor, es decir, ¿se logró algo con eso el día de hoy? Mira, desde mi punto de vista, nada en lo absoluto, ¿no? A las Fuerzas Armadas venezolanas que sufren lo mismo que sufren el resto porque una cosa es esa cúpula militar rompida que está en torno a Maduro y otra cosa son los militares en grado de coroneles y de ahí hacia abajo que tienen prácticamente las mismas penurias que los venezolanos. De modo que lo de Leopoldo López, para efectos de lograr la liberación de Venezuela, es irrelevante desde mi punto de vista. Lo importante, yo insisto, y no pude escuchar a Moisés Naín, no tenía el sonido, pero alcancé a escuchar que es muy temprano. Sí, es muy temprano para saber qué pueda pasar en los próximos días. Pero este movimiento de hoy no creo, salvo algún golpe de timón extraño, que vaya a dar mayores resultados, porque este tipo de movimientos lo que buscan es tomar el control de puntos estratégicos en las primeras horas, desde su inicio, aeropuertos, medios de comunicación, bases militares. Eso no se logró. Que en lo sucesivo puedan ocurrir otras acciones de este tipo, es posible. Tal vez esto haya sido no una bocanada para la gente, sino una bocanada para ese grupo de militares que sufren y padecen lo mismo que el resto del país, y bueno, y probablemente se animen a hacer algo en lo sucesivo, pero hoy no creo que vaya a ser. Hoy lo que puede haber son muchas llamadas telefónicas y muchas negociaciones entre ambos sectores que probablemente den algún resultado. Jairo, ¿piensa igual o sí hay esa ganancia el día de hoy? Así la noche llegue y la gente diga, bueno, pero es que Nicolás Maduro sigue en Miraflores, no ha pasado nada. ¿Sí hay esa ganancia? Yo estoy convencido que sí hay una ganancia, en eso difiero de la apreciación de Pedro. Creo que hay ganancias en diferentes planos. Uno, Leopoldo López está fuera. Leopoldo López logró romper el cerco, se logró demostrar además en segundo lugar que no es homogénea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quizás no en las dimensiones que muchos analistas o actores políticos y públicos desean en América Latina, pero hay fisuras y esas fisuras tienen que ser explotadas. Tres, también se demostró hoy que la inteligencia cubana no es infalible. Existen huecos, existen ventanas de oportunidad. Creo que nadie está pensando que es perfecta la inteligencia cubana, pero los errores que cometió hoy, lo señalaba en su apreciación muy interesante Moisés Naín, creo que también genera algún tipo de ilusión. Y tres, el apoyo internacional se mantiene, es mucho más fuerte, es mucho más estricto y creo que la comunidad internacional, particularmente el Grupo de Lima, trabaja mejor. Vamos a otra pausa aquí en Suma la Noticia y ya venimos a despedirnos. Hasta aquí Suma la Noticia. Quiero agradecer a Pedro Pedrosa, él es consultor político militar retirado. Nos acompañaba desde Caracas, Venezuela. Pedro, siempre un gusto. Mil gracias por su tiempo. Y a Jairo Libreros, analista permanente de NT24, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Ya viene el programa a la tarde. Muchas gracias.